Muy bien, pues ahora vamos a empezar el curso de variable compleja 1. Yo soy Oscar y en esta primera sesión vamos a eh, revisar los conceptos básicos, cómo se escriben, cómo se opera, cuáles son las propiedades más sencillas de estos números. Entonces, muy bien. Eh, el conjunto de los números complejos se denota de esta manera. Tenemos eh, expresiones de la forma x más y, donde x y y son reales. Y en ese conjunto vamos a definir ciertas operaciones. La suma, pues es una suma muy parecida a la suma de R2. Digamos, es algo así como coordenada a coordenada. Y la novedad, pues son el producto de números complejos, que se define de esta manera un poco extraña, digamos. Pero, pues recuerden que la idea de esto es, pues tratar de que ocurra que y cuadrado sea menos 1. Entonces, bueno, con esas operaciones es más o menos fácil ver que el conjunto de los números complejos es un campo. Digamos, la única punto que vamos a destacar un poquito más adelante en estas diapositivas es la forma o la existencia del inverso multiplicativo. Bueno, eh, también si nosotros tenemos un número complejo de esta forma, eh, x más x y y reales, pues entonces decimos que x es su parte real y y es su parte imaginaria, como está puesto aquí. Cuando la parte imaginaria es 0, pues entonces simplemente escribimos x más y0 como x, y entonces de esta manera pues tenemos como una representación de los números reales dentro de los números complejos. Por otro lado, si la parte real de z es 0, entonces nuestro número complejo es de la forma z igual a y decimos que z es un número imaginario puro. También sabemos que podemos representar a los números complejos en un plano, como el que aparece aquí en la figura. Y digamos, pues si yo tengo por aquí un punto, si lo pienso primero como un punto en R2, pues que tiene sus coordenadas X y Y, ese punto pues lo vamos a identificar con el número complejo X más Y. Ajá. Entonces, cuando estábamos en este contexto de los números complejos, al eje horizontal le vamos a llamar el eje real y al eje vertical pues le vamos a llamar el eje imaginario. Ajá. Muy bien. Eh, Vamos a ver la primera operación que podemos hacer con los números complejos, además de las operaciones de campo, y es la conjugación. Decimos que el conjugado de un número complejo va a ser otro número complejo que vamos a denotar como z con una barra encima, y
eh, digamos, el conjugado de x más y no es otra cosa más que x menos y. Y esto tiene una representación también más o menos sencilla. Si yo tengo por aquí un número complejo de la forma x más y, simplemente reflejo con respecto de el eje real. Y por aquí abajo me queda x menos y. Entonces este es z y este de aquí abajo pues es z conjugado. Usando las expresiones para z y z conjugado es muy sencillo ver que la parte real de z se puede escribir de esta forma como z más z conjugado sobre 2 y la parte imaginaria se puede ver como z menos z conjugado entre 2i. Y aquí no se les olvide que va un i en el denominador porque queremos que la parte imaginaria sea un número real. Además, si nosotros hacemos la multiplicación de z por z conjugado, eso nos va a dar la expresión que aparece aquí. Y bueno, entonces la parte imaginaria de este número se cancela y lo que nos queda es simplemente x cuadrada más y cuadrada. Que podemos recordar rápidamente eh, esta expresión x cuadrada más y cuadrada se puede interpretar geométricamente en este plano. Si yo me fijo en el segmento que acabo de pintar y me fijo en su longitud, pues su longitud va a ser exactamente la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Que ese numerito le vamos a llamar el módulo de un número complejo y pues se va a denotar con el número complejo entre ciertas barras. Ahora vamos a usar esto para encontrar una expresión para el inverso multiplicativo de un número complejo diferente de 0. Lo que acabamos de ver es que el producto de z por z conjugado no es otra cosa más que el módulo al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado. Y si el número es diferente de 0, acuérdense que eso vale si z es diferente de 0, entonces podemos dividir toda esa ecuación entre el módulo de z al cuadrado y entonces nos queda que z por esta expresión es igual a 1. Pero eso quiere decir que esa expresión no es otra más que justamente el inverso multiplicativo de z, que es lo que estamos poniendo aquí abajo. Eso en un rato más pues vamos a obtener una expresión, una interpretación geométrica de esta propiedad, digamos como sigue. Otra vez si yo pongo por aquí mi número complejo z, pues entonces habíamos dicho que z conjugado estaba por aquí abajo. Y entonces lo que nos dice esta formulita es que el inverso de z pues no es más que un múltiplo de z conjugado. O sea, va a caer en algún lado de esta recta que está aquí abajo. La recta que pasa por z conjugado. Por ahí en algún lado va a estar el inverso de z. Y bueno, aquí abajo pues lo que hacemos es simplemente
poner un caso muy particular, pero importante, que es el caso de el inverso de i. Utilizando la fórmula de arriba, lo que tenemos es que el inverso de i pues es i conjugado sobre el módulo de i al cuadrado. Como el módulo de i es 1, pues entonces el denominador es 1 y se puede ver rápidamente que el conjugado de i, ¿quién sería? Pues sería, digamos, si lo ponemos aquí en la figura, aquí está i, y entonces su conjugado sería exactamente menos i. Muy bien. Ahora, aquí en esta diapositiva, que está como un poco llena, ponemos pues un montón de propiedades de los números complejos que vamos a estar usando pues de manera libre en este curso. Ajá. La demostración de la mayoría de estas es pues bastante inmediata, entonces nada más las voy a ilustrar algunas. Vamos a irlas mencionando una por una. La primera es que pues la operación esta de conjugación se comporta bien con la suma y con el producto. Es decir, el conjugado de una suma es la suma de los conjugados y el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Ajá. Tenemos esta propiedad de del módulo que pues simplemente nos recuerda las propiedades de la norma de un vector en R2. Y tenemos estas desigualdades que involucran a la parte real y la parte imaginaria. Voy a hacer rápidamente una de ellas por acá. Digamos, estamos suponiendo que, como siempre, nuestro número complejo es de la forma x más y. Y entonces la parte real de z pues es x. Entonces aquí pongo el valor absoluto. Ajá. Pero ese valor absoluto yo lo puedo escribir como la raíz de x cuadrada. Y esto claramente es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que no es otra cosa más que el módulo de z. Y lo mismo para la parte imaginaria, ¿no? Luego tenemos estas otras propiedades, también las operaciones de calcular la parte real y la parte imaginaria se comportan bien con la suma. Aquí puse solamente el caso de dos sumandos, pero esto se puede extender por inducción a cualquier número finito de sumandos. El módulo de un producto es el producto de los módulos. Aquí la cuenta pues es un poco larga. Vamos a ver esta propiedad un poco más adelante. Eh, Vamos a ver una demostración un poco más sencilla cuando veamos la forma polar, pero de una vez la pongo aquí. Y de nuevo por inducción, esa, esa propiedad se vale para cualquier número finito de factores. Después tengo, tengo esta propiedad que, digamos, se puede ver como un lema necesario para la ley del paralelogramo. La demostración pues es simplemente eh, desarrollar lo que son estos, eh, lo que es el cuadrado del módulo de la suma o la diferencia de z1 con z2. Es solamente una cuenta. Y como decía, eso lo usamos para la ley del paralelogramo. Observen que aquí pues hay unos signos más menos. Entonces si sumo las dos expresiones que obtengo en el lema, digamos, de arriba, obtengo la eh, ley del paralelogramo. Muy bien. Luego, pues también por
la identificación de los números complejos con los vectores en R2, tenemos la desigualdad del triángulo, la desigualdad usual, y esta pues también la podemos extender a un número finito de sumandos, como está aquí. Esa desigualdad del triángulo la podemos usar para la última propiedad que puse aquí abajo, que relaciona los módulos de Z1 y de Z2 con el módulo de la diferencia. Y bueno, también vamos a tratar de escribir rápidamente la demostración de esa parte. La idea es simplemente aplicar, digo, la desigualdad del triángulo. El módulo de Z1 yo lo puedo escribir como el módulo de Z1 menos Z2 más Z2. Estoy sumando un 0 y ahora sí, por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el módulo de este más el módulo de este otro. Ajá. O lo que es lo mismo, pues entonces esta diferencia es menor o igual que este módulo. Y análogamente, pues obtenemos la otra desigualdad, simplemente empezando con Z2 y haciendo el procedimiento exactamente igual al que habíamos puesto antes. Entonces obtenemos la otra desigualdad y estas dos desigualdades, esta de aquí y esta, pues nos dicen que se vale la desigualdad que está hasta abajo. Una desigualdad que es un poco más interesante, digamos, es la desigualdad de Cauchy. Nada más, digamos, recuerdo rápidamente que dice la desigualdad de Cauchy en espacios vectoriales con un producto escalar. Vamos a poner aquí, digamos, U y B. Y la desigualdad de Cauchy nos dice que esto es menor o igual que la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado. Ajá. Y que se da la igualdad cuando los vectores U y B son linealmente dependientes, ¿no? Ajá. Aquí, digamos, en el caso complejo estamos poniendo una desigualdad para un número finito de, de sumandos, pero digamos es la misma idea. Aquí, pues nada más quiero resaltar que estamos poniendo del lado izquierdo esta expresión porque pues ese producto pues juega un papel pues muy parecido al del producto escalar real. Este es un producto hermitiano en pues el espacio vectorial C a la n, ¿no? Entonces tengo esa desigualdad y la igualdad vale siempre y cuando los números z y wi sean linealmente dependientes por parejas. Como pongo aquí abajo, la demostración se puede omitir en una primera lectura. Eh, digamos, es una demostración un poquito técnica, pero bueno, vamos a hacerla en la parte final de esta sesión. Aquí recuerdo qué es lo que queremos demostrar. Ya no le pongo los índices para no complicar tanto la notación, pero entonces vamos a empezar la demostración. La primera cosa es que si el lado izquierdo de esta desigualdad es igual a 0, pues entonces no hay nada que demostrar. 0 es menor o igual que cualquier cosa positivo 0. Entonces vamos a suponer que esta expresión de aquí
es diferente de 0. Eso lo vamos a usar en un momento. Y la demostración, pues es muy similar a la demostración de la desigualdad de Cauchy en el caso real. Aquí pues aplicamos este truco, ¿sí? Tenemos la suma de módulos al cuadrado, eso siempre es mayor o igual que 0, ¿sí? De esta expresión, donde el lambda lo vamos a determinar un poco más adelante. Entonces, pues desarrollamos. Recordemos que el módulo de z al cuadrado es z por z conjugado para cualquier complejo, y eso es lo que estamos aplicando en el primer renglón, ¿no? Luego, pues, hacemos el producto de todos con todos. Nos queda esta expresión con 4 sumandos, y solamente observamos que los dos que están aquí adentro satisfacen, pues bueno, la siguiente propiedad. Si yo tomo uno de ellos, por ejemplo, si yo tomo el tercero que está aquí y le calculo su conjugado, ¿qué es lo que me queda? Pues esto es, pues me quedaría el producto de los conjugados. Quieren lo hago despacio esta vez. Y luego aplico la propiedad de que al tomar el doble conjugado, pues obtengo el complejo original. Ay, aquí me pasé ya, así. Que es justamente el término que aparece en el segundo sumando, que está aquí. Entonces quiere decir que estoy, bueno, salvo por el menos, estoy sumando un número y su conjugado. Y eso pues me tiene que dar 2 veces la parte real de mi número complejo. Luego aquí en el último renglón pues simplemente lo que hice fue separar las sumas, ¿no? Aquí nada más conviene recordar cómo es que se usa este truco en el caso real. En este punto llega uno a un polinomio de segundo grado en una variable real, t, digamos, y lo que se pone a analizar es es cuántas raíces tiene ese polinomio. Eso lo vamos a hacer, pero necesitamos hacer un pequeño truco para pasar a ese polinomio real. ¿Cuál es el pequeño truco? Ahora sí vamos a escoger nuestra lambda. Recuerden que habíamos supuesto que eh, este número que aparece en la expresión de acá abajo, habíamos supuesto que este número era diferente de 0. Entonces quiere decir que yo en esta ecuación extraña puedo despejar a mu barra. Mu barra es un cierto número complejo, ¿sí? Y el lambda que me sirve pues va a ser justamente t veces mu. Mu está dado por la expresión de arriba, bueno, el conjugado de mu es el que está aquí arriba, y entonces vamos a producir eh, un polinomio de segundo grado en la variable real t, que es este polinomio que está aquí. Y entonces ahora sí ya podemos aplicar pues el mismo truco que se aplicaba en el caso real. Como tenemos un polinomio de segundo grado que es mayor o igual que 0, entonces, ¿cómo pueden ser sus gráficas? Pues su gráfica puede ser así, si está completamente arriba del eje, o bien a lo más puede ser una parábola que toca al eje en un punto. Entonces,
¿Eso qué nos dice sobre este polinomio? Pues lo que nos dice ese polinomio es que esa expresión, perdón, es que el discriminante de esa ecuación pues es menor o igual que cero, ¿no? El discriminante nos dice que a lo más podemos tener una raíz. Y entonces esta expresión para el discriminante justo nos da la desigualdad de Cauchy. Ahorita regresamos a este punto porque lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, que ya es la última, eh, es ver qué pasa cuando se da la igualdad en la desigualdad de Cauchy. ¿Sí? Entonces déjenme, me regreso tantito a la desigualdad de Cauchy. ¿Sí? Y pues ahora voy a suponer que me voy a fijar en esta parte. Si alguno de estos dos factores es cero, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese caso claramente se da la igualdad, pero si alguno de estos factores es cero, pues quiere decir eh, que cada uno de los, por ejemplo, si este es cero, quiere decir que cada uno de los zi's aquí, pues es cero, y cada uno de esos claramente linealmente dependiente de cualquier número complejo WI. Entonces vamos a suponer que estos numeritos que están aquí son diferentes de cero. Ajá. Muy bien. Entonces, pues regresando otra vez a nuestro polinomio de segundo grado, si se da la igualdad en la desigualdad de Cauchy, quiere decir que el discriminante es igual a cero, quiere decir que en realidad pues nuestro polinomio tiene una raíz doble y por lo tanto pues es un cuadrado perfecto. Eso es lo que está escrito aquí abajo. O sea, del lado izquierdo tenemos nuestro polinomio de segundo grado y aquí tenemos su expresión como eh, cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, pues estamos suponiendo que existe una t que anula esta expresión. Entonces, para esa t, nuestra lambda, si se acuerdan, era nuestra lambda la teníamos por aquí. Aquí está. Es t veces mu. Y eso hace que la expresión en nuestra cuenta original, esto que está aquí, sea cero. Pero eso es cero, sí, solo si cada uno de los módulos estos que están aquí adentro es igual a cero, y eso quiere decir que zi es igual a una cierta lambda que funciona para todos los índices i. Zi es igual a una lambda por wi. Eso nos dice que estos números son linealmente dependientes. Y eso terminaría la demostración de la desigualdad de Cauchy y con eso terminaríamos esta primera sesión.